Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, independientemente de la hora que estés viendo hasta aquí, este curso de auxiliar de farmacia. Bien, continuando con la clase de esta serie de videos, hoy nos toca ver lo que corresponde a antibióticos. Recordemos una vez más que este curso es básico elemental para auxiliares. Como siempre digo, no nos transformemos en un médico en la farmacia. Eso dejemos a los médicos que ya tienen sus años de estudio para realizar este trabajo. Como objetivo tenemos estudiar las diferentes clases de antibióticos y cómo estos actúan frente a las bacterias en el organismo. Para ello vamos a comenzar con algo muy importante y es saber la conformación de las bacterias. Nosotros al saber la conformación de las bacterias podemos saber o entender para qué nos sirve cada fármaco. También me olvidé decirles que esta clase es muy especial porque la voy a dividir en videos. No va a ser un solo video porque si no se alargaría demasiado la clase. Esto en el curso a los chicos más o menos les toma un mes, mes y medio, hasta 2 meses de ver toda esta clase. Nosotros lo vamos a hacer de manera muy resumida, sin las prácticas obviamente que se hace en el curso, pero lo vamos a ver de manera muy resumida y entendible. Bueno, comenzando entonces con lo que respecta a las bacterias, tenemos dos tipos de bacterias, la gram positiva y la gram negativa. Aquí quiero que te fijes en algo muy importante y es la pared de péptido glicano o péptido glucano. En los gram positivos son más anchas y en los gram negativos son sumamente finos o incluso no tienen algunas bacterias gram negativas. Bien, entonces esto es lo más importante que nosotros tenemos que entender. Otra cosa importante son las enzimas de beta-lactamasa, con las cuales estas bacterias se defienden contra los fármacos beta-lactámicos. Y ya vamos a ver cuáles son los fármacos beta-lactámicos. ¿Ok? Aquí tenemos tanto la gram positiva, la tenemos de manera superficial y la gram negativa la tenemos en el interior. Bien, entonces, continuando con esta clase vamos a ver una diferenciación muy importante y es entre las bacterias gram positivas y gram negativas. Vamos viendo lo más importante. Las bacterias gram positivas poseen una pared celular interna y una pared de peptidoglucano. ¿Ok? Aquí tenemos lo que es el peptidoglucano. Es un exoesqueleto que da consistencia y forma esencial para replicación y supervivencia. En cambio, en las gram negativas posee una pared celular más compleja. Pared celular interna, pared de peptidoglicano, que como les digo es sumamente fina, y bicapa lipídica externa. Las gram positivas no tienen membrana externa. En cambio, en las gram negativas, membrana externa está formada de un saco rígido alrededor de la bacteria. En el caso de las gram positivas, no tienen espacio periplasmático. Y en el caso de las gram negativas, espacio periplasmático que es un espacio entre la superficie externa de la membrana citoplasmática y la interna. Bien, y otra más importante que podemos ver son los esporulantes. Son esporulantes y no esporulantes como Streptococcus, Listeria y Frankia. En el caso de las gram negativas puede ser anaerobios o aerobios, ¿ok? Y esto es una definición muy importante porque anaerobio quiere decir que no necesitan de oxígeno y aerobios que sí necesitan de oxígeno. Entonces, por esto,
con esto podemos darnos cuenta de que estas bacterias pueden estar más al interior del estómago o al interior de la piel, por ejemplo, en un nacido. Y en el caso de los aerobios, en la superficie de la piel y también incluso al interior de nuestro cuerpo, pero en muy pocas proporciones. ¿Ok? Y eso es lo más importante que yo quería darles sobre esta diferenciación. También tenemos de esta manera la gran positiva y la gran negativa. De todas estas bacterias, las más comunes en nuestro cuerpo son la estafilococo, la pseudomonas, el estreptococo, ¿ok? Que son las tres más importantes. Claro, las demás también pueden existir, pero estas son las tres que pueden causar una patología un poco más repetida, ¿ok? En el estafilococo puede causarnos infecciones de la piel, si nos rascamos muy fuerte la nariz puede causarnos infección en la nariz, si nos partimos el labio una infección en el labio, ¿ok? La pseudomonas más es a nivel pulmonar, a nivel de la faringe, incluso también puede estar a nivel de la piel. Y en el caso del estreptococo, esto causa principalmente infecciones a la garganta, infecciones a las amígdalas, incluso infecciones a nivel óptico, o sea, a nivel del oído. En caso de las bacterias gram negativas, tenemos las más importantes, la E. coli o Escherichia coli, tenemos el Helicobacter pylori o H. pylori, ¿ok? Incluso el Vibrio cholerae, pero este es el de la cólera, aunque también más común es el del paludismo, ¿ok? Entonces, bueno, dejándolo a un lado, esto de aquí tenemos que los más comunes son la H. pylori y la E. coli, ¿ok? Son bacterias que atacan más al estómago, y también incluso pueden, en el caso de las mujeres, causar infecciones de las vías urinarias. Ahora vamos a ver aspectos muy importantes. Y en este caso vamos a detallar las infecciones que son más recurrentes a nivel de farmacia, que los pacientes llegan a preguntar, pacientes o clientes. En este caso tenemos las bacterias, las infecciones bacterianas de la piel, como pueden ser el impétigo, el síndrome de la piel escaldada, estafilocócica, causada por estafilococo, foliculitis, forúnculo y antrax, abscesos cutáneos, celulitis y erisipela. La mayoría de estas infecciones es causada por estafilococo aureus y estreptococo de grupo A. ¿Ok? Entonces, podemos ver que, como les decía al principio, ¿no? Las infecciones de la piel, en su mayoría, son causadas por estafilococo. ¿Ok? Aunque también, como nos dice aquí, puede ser causado por estreptococo. También tenemos lo que son las infecciones de la garganta. La causa más común de los dolores de garganta son virus. Tengamos en cuenta eso. Nosotros ya habíamos visto antes en clases anteriores una diferenciación entre una infección bacteriana y una infección viral en cuanto a las amígdalas. ¿Ok? Decíamos que una infección bacteriana en las amígdalas se presenta por inflamación y puntos blancos. Y una inflamación o una infección viral consta más de una inflamación y de dolor en la garganta. ¿Ok? Sin embargo, las infecciones de garganta por estreptococo son infecciones tanto de la garganta como de las amígdalas, causadas por bacterias llamadas estreptococo de grupo A. Entonces, si a mí me llega un paciente, un cliente a la farmacia, me dice, ¿sabe qué? Yo tengo infección a la garganta o mi hijo tiene infección a la garganta. Nosotros tenemos que preguntar primeramente si es que ha llegado a observar puntos blancos en las amígdalas. Si te dicen que sí, entonces tú ya te das cuenta de que tiene una infección bacteriana. ¿Ok? Pero como siempre, ya se les ha venido diciendo,
En caso de antibióticos, nosotros no podemos hacernos los médicos. ¿Por qué? Debido a la resistencia bacteriana. En tal caso, si el paciente me llega con una receta y me describe que está con infección a la garganta, a las amígdalas más puntualmente, yo le tengo que decir que el tratamiento que le manda el médico en la receta se lo tiene que llevar hoy. Se tiene que comprar todo para que de esa manera haga efecto. O a su vez que tiene que terminar todo el tratamiento porque si no la resistencia bacteriana puede hacer que en la siguiente infección que le den, esos mismos medicamentos que le envían ya no le vuelve a servir. Bien, seguimos. También tenemos lo que son infecciones de la piel. Las bacterias aisladas con mayor frecuencia en las infecciones de las heridas quirúrgicas son la E. coli, el estafilococo y el enterococos. Entonces aquí tenemos nuevamente el estafilococo, ¿ok? Que es causante de infecciones a nivel, aparte de la piel, en el pie. Ahora vemos las infecciones del aparato digestivo. Las infecciones gastrointestinales son infecciones víricas, bacterianas o parasitarias que causan gastroenteritis. Recuerden que la terminación itis quiere decir inflamación. Una inflamación del tubo digestivo que afecta tanto al estómago como al intestino delgado. ¿Ok? Entonces, cuando nos llega un paciente a farmacia que tiene dolor de estómago, nosotros, como le digo, no podemos hacer los médicos y decir, bueno, tómese esto. Tenemos que darnos cuenta que si le recomendamos un antibiótico y en caso de que sea una infección viral, no le va a servir para nada. O a su vez, si es una infección parasitaria, no le va a servir para nada ese antibiótico. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso de ahí. Si es una infección viral, bacteriana o parasitaria. ¿Cómo nos damos cuenta? Bien, a mí me gusta hacer preguntas y es lo que yo siempre les digo a ustedes. Hagan preguntas. Si el paciente me dice que está con asientos, náuseas, dolor de estómago, yo tengo que preguntar qué es lo que ha comido. ¿Qué comió ayer? ¿Qué comió, por ejemplo, si es en la noche, qué comió en la tarde? ¿Ok? Porque si el paciente me dice, lo que pasa es que fui a comer un encebollado, un ceviche en la calle. Entonces yo ya tengo una idea de que lo que comió le pudo haber causado ese malestar. Entonces ahí puedo asegurar dos cosas, o una infección viral o una infección bacteriana. Pero si me dice que comió un encebollado o cualquier alimento que esté al aire libre, yo ya me voy más por una infección bacteriana. En este caso, la salmonela y shigella, aunque también hay otras que ya vamos a ver. Entre los síntomas están la diarrea o asientos, los vómitos y el dolor abdominal. La deshidratación es el mayor peligro de las infecciones gastrointestinales, por lo que la rehidratación es importante. Si a mí el paciente me dice que está con dolor de estómago, que está con bastante asientos, o sea, diarrea, o que está vomitando bastante, yo tengo que recomendarle suero oral. Y si yo no quiero meter mano en un antibiótico, que es la mejor opción, yo tengo que meter mano en cuanto a darle aquellas bacterias buenas, bacterias que van a repoblar la microbiota intestinal y va a hacer que las mismas bacterias buenas eliminen a las bacterias malas. ¿Ok? Tenemos el ejemplo, al menos a nivel de Ecuador, tenemos el ejemplo de la enterogermina, multiflora, vago vital, tanto inmune como vago vital digest, ¿ok? Que son bacterias buenas, muy, muy importantes, ¿ok? Y que va a ayudarnos también en el tratamiento de esta infección. Otro tipo de bacterias y virus que pueden causarnos son, en este caso, el virus del adenovirus, que causa diarrea, fiebre, conjuntivitis, cistitis y erupciones cutáneas. Pero el síntoma más frecuente es enfermedad respiratoria. ¿Ok? Campylobacter constituye una de las causas bacterianas más comunes de la gastroenteritis en todo el mundo
y su infección es frecuente en niños menos de 2 años. Esta puede provocar diarrea, a veces con sangre, cólicos, vómitos y fiebres. Esta clase de bacterias se transmiten por alimentos, ingestión de carne cruda o poco cocinada y en especial ave de corral o de leche contaminada. El Clostridium causa de hasta un 25% de los casos de diarrea asociada con antibióticos. Generalmente contraían en hospitales o centros de atención sanitaria. Los ancianos y los pacientes inmunodeficientes son los grupos de más riesgo. La reciente aparición de cepas muy toxigénicas y resistentes a Clostridium difficile ha dado lugar a un aumento de la frecuencia y la gravedad de los brotes, así como un incremento de la morbilidad y mortalidad. También tenemos lo que es la E. coli. La E. coli a menudo denominada, la Escherichia coli a menudo denominada E. coli es la causa principal de la diarrea del viajero y es una de las causas más importantes de enfermedad diarreica en el mundo en vías de desarrollo, sobre todo en niños. Las personas contraen E. coli por ingestión de agua contaminada con heces humanas o animales. Bien, de todo esto de aquí que yo les estoy prácticamente leyendo, tenemos que tener en cuenta muy en cuenta los síntomas. ¿Ok? Me dice que el adenovirus, diarrea, fiebre, conjuntivitis, cistitis y enfermedad respiratoria. El Campylobacter, cólicos, diarrea o a veces con sangre, vómito y fiebre. Si veo que el niño está con asientos y puede que bote un poco de sangre, ya tengo que dar cuenta que es una infección por Campylobacter. Aunque vuelvo a repetir, esto es una información más para el médico. Ya, porque en farmacia, si yo veo la receta que tiene antibiótico, yo puedo saber que el niño o la persona esté con alguna de estas bacterias. O incluso la mamá me dice, bueno, mi hijo ha estado con diarrea y ha estado botando incluso sangre, ha estado con dolor de estómago, ha estado vomitando bastante y ha estado con fiebre. Entonces yo me di cuenta que me está describiendo los síntomas de la bacteria Campylobacter. Y si el médico en la receta solo envía antibióticos, nosotros acostumbrémonos a enviarle también suero oral. Incluso podemos enviarle aquellas bacterias buenas. Por ejemplo, decirle, ¿sabe qué, estimada cliente? Lo que le envía aquí el médico solo son antibióticos. Yo le recomiendo que al niño lo esté hidratando. Este suero oral es muy bueno y está en una buena promoción. Aparte de eso, cuando termine este tratamiento con los antibióticos, tiene que entender que estos antibióticos matan tanto bacterias buenas como bacterias malas. Por ende, yo le recomiendo este frasquito de enterogermina que va a ayudar a repoblar las bacterias buenas para que el niño no vuelva a infectarse muy seguido. ¿Ok? Y de esa manera, la mamá, si tiene en ese momento para llevar, lo va a llevar. Si no, podemos hacer otra estrategia de venta que ya lo vamos a ver más después. Seguimos. Aquí tenemos una variante de la E. coli, la O157H7, productora de la toxina tipo Shiga, que causa infecciones gastrointestinales con síntomas que incluyen diarrea hemorrágica y vómitos. ¿Okay? Aquí no me dice que hay dolor, simplemente diarrea hemorrágica y vómito. Obviamente el dolor de estómago puede venir dado por el vómito, un vómito muy frecuente. Ya, así que tenemos que tener cuidado de no mezclarlo con el Campylobacter. La H. pylori causa gastritis y se ha asociado con el desarrollo de úlceras gástricas y duodenales. Puede causar dolor estomacal o náuseas, pero en muchos casos no tiene síntomas. Las personas infectadas tienen un riesgo del 10 al 20% de desarrollar úlceras pépticas a lo largo de su vida y un riesgo del 1 al 2% de desarrollar cáncer de estómago. Y por último tenemos a un virus que es el rotavirus, la causa más frecuente de diarreas en niños pequeños y lactantes y es responsable de los casos más graves. Existe una vacuna contra el rotavirus, pero en todo el planeta causa más de 500,000 de muertes al año. De niños menores de 5 años, la mayor parte de estas se producen en países emergentes. ¿Okay? Entonces, si a mí un
la señora me trae a su niño que está lactando, prácticamente puede que tenga algunos meses o unos años de vida, me dice que está sin razón aparente con diarrea y bastante diarrea, yo tengo que decirle, ¿sabe qué? Llévele al médico, porque yo no puedo meter, una vez más, no puedo meter mano en pacientes a recomendarle un antibiótico. Imagínense, recomendarle un antibiótico frente a un virus no le va a servir, incluso le va a hacer más mal que bien. Entonces, eso tiene que llevar al médico porque hay veces que el médico manda otro tipo de fármacos. También tenemos lo que es salmonella y shigella, muy común cuando comemos carnes crudas, carnes de ave de corral, por ejemplo, gallina, pato, pescado, marisco y huevos, así como en leche y productos lácteos. ¿Ok? Entonces, si yo veo que el paciente comió un ceviche en la calle o comió seco de gallina en la calle y se infectó, yo más o menos ya tengo que tener en cuenta por qué se dio. ¿Okay? Entre los síntomas agudos de la infección de salmonella están náuseas, vómitos, cólicos o dolores, diarrea, fiebre y dolor de cabeza. La bacteria Shigella suele encontrarse en aguas contaminadas con heces humanas. Los síntomas de shigellosis, disentería basilar, incluye dolor abdominal, dolor cólico, diarrea, fiebre, vómitos y sangre, pus o moco en las heces. Y esto a tener en cuenta porque se puede confundir con una infección causada por parásitos, en este caso por las amebas, porque las amebas también botan una especie de pus. Por eso hay que tener muy en cuenta todos los síntomas que me está dando este paciente. El estafilococo aureus, la causa más frecuente de intoxicación alimentaria. Este se caracteriza por un comienzo repentino, violento, fuertes náuseas, dolor cólico, vómitos y diarrea. Y suele durar de 1 a 2 días. Este patógeno oportunista puede encontrarse en humanos, o sea, en la piel, en las heridas, nariz y garganta. Y se ha relacionado con una amplia variedad de alimentos, incluidos carnes y productos cárnicos, carne de ave de corral y ovoproductos, ensaladas, productos de panadería y productos lácteos. Muy en cuenta. Yersinia enterocolítica. De novedad, Y enterocolítica es una causa relativamente poco frecuente de diarrea y dolor abdominal. La mayoría de las veces la infección se adquiere por ingestión de alimentos contaminados, en especial productos porcinos, crudos o poco cocinados, así como helado y leche. Entre los síntomas habituales están la fiebre, dolor abdominal y la diarrea, que a menudo es con sangre. Así que aquellas personas que les gusta comer carnes poco cocidas, carnes que cuando uno ve que la cortan, por dentro sigue roja, ¿ok? Y, o sea, esa carne que está mal cocida, tampoco es que tenerla negra, sino simplemente más cocida, porque hay unos puntos, hay personas que dejan con sangre adentro que supuestamente dicen, en teoría, que esa sangre es el que le da sabor, pero mentira, o sea, no le da sabor, simplemente te puede causar una infección incluso muy grave. Vamos a ver ahora los mecanismos de acción que tienen los antibióticos. ¿Ok? Para eso vamos a ver los antibióticos que causan que no exista una replicación del ADN en la bacteria. Aquellos que evitan la síntesis del ARN. Aquellos que anulan la síntesis de proteínas. ¿Ok? Aquellos que generan metabolitos para atacar a la bacteria y aquellos que dañan la pared celular. ¿Ok? Cada una de estos medicamentos, bueno, no todos estos medicamentos, pero sí los más usados en farmacia, son los que vamos a ver próximamente. ¿Ok? Y con eso entramos a materia de antibióticos. Los antimicrobianos son sustancias que matan o impiden el crecimiento de ciertas clases de microorganismos sensibles y que por tanto permiten un tratamiento etiológico por excelencia en aquellos pacientes que sufren procesos infecciosos.
Sin embargo, para conseguir esta eficacia se requiere que su utilización venga amparada por una concatenación de criterios clínicos, epidemiológicos, microbiológicos, farmacocinéticos y farmacodinámicos y por una duración apropiada según tipo de infección, gravedad y enfermedad de base del paciente. El conocimiento y la sistematización de estos aspectos se traducirá en la elaboración de protocolos terapéuticos consensuales que sustentan las bases fundamentales del uso racional de antibióticos. ¿Ok? Entonces, resumiendo todo esto de aquí, es el médico el quien nos va a dar, quien va a dar la pauta terapéutica al paciente, diciendo qué medicamento es el opcional, por cuánto tiempo y qué debe hacer durante todo ese tiempo de que dure la medicación, qué debe hacer y qué debe evitar. ¿Okay? Ahora vamos a ver las definiciones de bacteriostático y bactericida. Bacteriostático es un producto bacteriostático aquel que no destruye o mata las bacterias, pero sí detiene su crecimiento de tal manera que acaba muriendo sin reproducirse. Bactericida, a diferencia del anterior, un producto bactericida provoca la muerte de las bacterias de manera irreversible. Y aquí una nemoctenia importante. Bacteriostático de estático, o sea, que no se mueve y por ende no crece, no se va a unir con otras bacterias para crecer. ¿Ok? O sea, no va a crecer, simplemente va a morir y no se va a reproducir. Y bactericida, tengamos en cuenta como genocida, va a matar. Y comenzamos ya con los antibióticos, en este caso con la familia de los beta-lactámicos. Los beta-lactámicos tenemos que se clasifican en monobactámicos, carbapenémicos y penicilinas. Vamos a ver solo ciertos antibióticos para terminar esta primera clase, este primer encuentro, y de ahí continuar la siguiente clase con los demás videos. Dentro de los monobactámicos tenemos el Aztreonam, que es un bactericida, recuerden, bactericida, o sea que va a matar las bacterias en contra de organismos aerobios gram negativos, o sea, organismos o bacterias que requieren energía, requieren oxígeno, perdón. Entonces tenemos que la biodisponibilidad, o sea, la cantidad de este fármaco presente en sangre es completa 1 hora después. El 56% de la dosis se une a proteínas y se distribuye ampliamente en líquidos corporales y tejido adiposo, cardíaco, hepático, intestinal, óseo, pulmonar, renal, vesicular y leche materna. ¿Ok? Entonces me dice que el 56% se une a proteínas y el resto, o sea, el 44%, puede que se una a otro tipo de proteínas o puede que se comience a metabolizar para eliminar. Este medicamento atraviesa la placenta, por lo que no se puede dar en mujeres embarazadas. ¿Okay? Si nosotros vemos un paciente embarazada que llega con una receta que tiene Aztreonam y es para ella, tenemos que preguntarle si el doctor sabe que ella está embarazada, porque aquí hay que ver un riesgo y beneficio. Riesgo de que el niño tenga malformaciones o muera y beneficio de que la madre se llegue a curar. Los carbapenémicos deben administrarse mediante inyección. A menudo se usan con aminoglucósidos para tratar algunas infecciones porque su uso combinado mejora la eficacia. El imipenem se administra siempre en combinación con otros fármacos, cilastatina y a veces también relevactam. Algunas bacterias tienen una cubierta externa, o sea, su pared celular, que las protege, al igual que otros antibióticos beta-lactámicos. Los carbapenémicos impiden que la bacteria formen esta pared. ¿Se acuerdan nosotros cuando vimos en la bacteria esos poros que yo les decía que son enzimas beta-lactamasas que atacan a los medicamentos beta-lactámicos? He aquí que estos antibióticos actúan y eliminan esos poritos para que la bacteria muera.
con muy poca frecuencia debido a que los carbapenémicos son estructuralmente similares a las penicilinas. Las personas que sufren una reacción alérgica a las penicilinas sufren una reacción alérgica a los carbapenémicos. Entonces tenemos que los carbapenémicos están los nombres más chistosos que podamos encontrar: doripenem, ertapenem, imipenem y meropenem. ¿Ok? Nombres chistosos que de seguro todos van a reírse. Estos fármacos que nosotros vemos aquí, que se caracterizan por sus anillos, o en este caso por su estructura, y que los diferencian. Y estos medicamentos, que para serles sinceros, prácticamente solo pocas farmacias las tienen, ¿ok? A nivel de Ecuador, pocas farmacias la tienen, pero asimismo son solo recetadas por el médico. Nosotros no podemos decirle, bueno, para esta infección que usted tiene, que no le pasen días, le voy a recomendar este medicamento doripenem, ¿ok? No, porque va a ser una reacción muy fuerte para el paciente, ¿ok? Entonces, hasta aquí dejamos esta clase. La siguiente vamos a ver lo que son las penicilinas, ¿ok? Entonces, acabamos por este momento esta clase, que prácticamente sería la clase, bueno, decíamos que son antibióticos, esta es clase 7, la que viene prácticamente sería, bueno, esta es clase 7.1, la que viene sería clase 7.2. Y así que nos vemos en la siguiente. Espero que estén prestando mucha atención a esta clase. Si no entienden, déjenla en los comentarios. Si quieren dar alguna información, la pueden igualmente dar información. Y lo que más les pido es denle like, suscríbanse y compartan con personas que ustedes crean que estén estudiando o estén trabajando ya en farmacia y no tengan tiempo para estudiar y quieren estudiar a su ritmo. Entonces aquí lo pueden encontrar. Así que nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.